Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Mejía y hoy mis compañeras y yo les vamos a hablar acerca de las funciones cognitivas básicas. Al hablar de las funciones cognitivas básicas, hablaremos también de una pequeña reseña histórica de estas. El conocimiento acerca de la relación entre el cerebro, el comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado en los últimos años gracias a las técnicas de neuroimagen, las cuales han permitido explorar el metabolismo cerebral con mayor precisión en condiciones normales o patológicas. Existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas en regiones específicas del cerebro. Esas funciones cognitivas son las que nos permiten a todos nosotros adquirir un conocimiento. Entonces, está relacionada la percepción, la comprensión, el entorno y desenvolverse en ese mismo entorno. Esas habilidades cognitivas se van desarrollando a lo largo de la vida con la ayuda de los sentidos. Buenas noches, mi nombre es Andrea Vázquez y les estaré hablando sobre la definición de los tipos de atención. Uno de ellos es atención orientada, atención enfocada, atención sostenida y atención selectiva. Ahora paso a definir los tipos de atención. La atención es un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad, como por ejemplo imágenes, palabras, sonidos, olores, y para la realización de cualquier actividad. Esto implica que para funcionar adecuadamente debemos tener una forma de filtrar o seleccionar información. Atención de orientación o la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o acontecimientos de manera voluntaria. Es la conciencia en sí mismo con relación a sus alrededores. Requiere de una gran integración de atención, percepción y memoria. Un deterioro en el proceso perceptual o en la función de memoria puede desencadenar un defecto específico de orientación. Un ejemplo de este es cuando decidimos leer o escuchar música. Atención enfocada o la habilidad de centrarse en uno o en unos cuantos estímulos a la vez. Es decisivo el significado de los estímulos y sentido de la tarea para el sujeto. Esta posee la habilidad de responder específicamente a estímulos visuales, auditivos o táctiles. La persona debe atender a una sola fuente de información e ignorar todos los demás estímulos. Este nivel se entrega generalmente en pacientes que han tenido alteraciones de niveles de conciencia. Un ejemplo de este sería un niño que tiene que escuchar la clase, las explicaciones del profesor e ignorar todos los ruidos externos que provienen del patio. Atención sostenida. Se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Cuando una tarea requiere una persistencia atentiva durante un periodo relativamente largo, se dice que demanda una atención sostenida. La atención sostenida se refiere a la habilidad para mantener una respuesta conductual consistente durante una actividad continua y repetitiva. Un ejemplo de este sería en el colegio, en la universidad o durante el estudio en casa. Los alumnos deben prestar atención durante largos periodos de tiempo. Atención selectiva. El término atención selectiva alude al proceso por el cual se le da prioridad a algunos elementos entre otros. Se refiere a la habilidad para elegir estímulos relevantes para una tarea, evitando la distracción por estímulos irrelevantes. Cuando escuchamos el radio, una canción en particular, exhibimos atención selectiva. Un ejemplo de esta es cuando estamos esperando un mensaje y sabemos que para notificarnos la llegada de este mensaje sonará X timbre. Nuestra atención inhibe cualquier otro sonido centrándose solamente en el sonido del teléfono del mensaje. Hola, hola, yo por acá paso nuevamente y en esta ocasión les vengo a hablar acerca de la atención dividida, la atención alternada y el control atencional. La atención dividida está sujeta a una división entre una multitud de procesos y de estímulos potenciales. Esta atención
involucra la habilidad para responder simultáneamente a tareas múltiples. Por ejemplo, cuando estamos digitando en el computador, pero al mismo tiempo estamos o hablando con otra persona, o estamos viendo televisión, o estamos escuchando música. Allí estamos haciendo uso entonces de la atención dividida. La atención alternada. Esta se refiere a la capacidad de tener flexibilidad mental que permite a los individuos cambiar su foco de atención y moverse entre tareas que tienen diferentes requisitos cognitivos. Por tanto, controla la información que será atendida. Esta atención alternada implica entonces la capacidad de cambiar los focos de atención de un estímulo a otro. Por ejemplo, una ama de casa tiene que estar pendiente de contestar el teléfono, de hacer el aseo de la casa, de hacer los alimentos, de estar pendiente de los niños, de las tareas de estos. Entonces allí esta persona está cambiando su foco de atención de un momento a otro. El control atencional no es lo mismo que la atención, más sin embargo es un componente que tiene la atención. Este control atencional es entonces la capacidad que tenemos para mantener la atención durante determinado tiempo y ante determinadas tareas. Una persona con un nivel adecuado de control atencional es capaz de mantenerse enfocado en su tarea, terminarla y cambiar su foco de atención inmediatamente termine esa tarea. Buenas noches, mi nombre es Claudia Gómez. Estaré hablándoles de las principales estructuras cerebrales relacionadas con el funcionamiento de la atención. Una de ellas es el sistema reticular ascendente y de los colículos superiores. Principales estructuras cerebrales relacionadas con el funcionamiento de la atención. Estos están en la corteza cerebral. Una de ellas es el ARAS, que es el sistema activador reticular ascendente. Básicamente es la capacidad que tenemos para prestar atención. Este requiere que el sistema nervioso sea receptivo a la estimulación, es decir, que los estímulos lleguen al cerebro. Se originan en el tallo y se aproximan al tálamo. Su función principal es mantener el estado de alerta, la cual varía según los umbrales. ¿Pero qué son los umbrales? Son valores mínimos que necesita un estímulo para ser percibido por el cerebro y así prepararse para dar una respuesta. Un ejemplo es si tenemos una aguja, pero solo se roza el dedo, puede que no se sienta nada. Entonces, si se le hace presión, sí puede sentir dolor. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso? Se activa enviando la información al cerebro diciéndole, hey, ¿qué pasa? Duele. Y si es muy intenso, pues la atención se centra en este estímulo. La actividad de la formación reticular está determinada principalmente por la estimulación sensorial. Los colículos superiores hacen que podamos dividir la atención. No solo requiere estar alerta, sino que también debemos de tener medios para dirigir nuestra atención y cambiarla de un objeto a otro. A pesar de que nuestro foco de atención no necesita estar en el mismo lugar que nuestros ojos. Por ejemplo, estamos realizando un taller en un cuaderno, pero resulta que sonó algo. Ahí el foco atencional cambia. Aunque estemos en el taller, los ojos cambian, se mueven hacia donde hubo el ruido, ya que la posición de nuestros ojos con frecuencia siguen el foco atencional. El proceso de llevar la estimulación periférica hacia la zona de visión central se acompaña de una secada, que es un movimiento rápido de los ojos que nos permiten cambiarlos de un lugar a otro. Hay dos tipos de secadas, las expresas y las reguladas. Las expresas son rápidos y estas se dan cuando un estímulo visual novedoso llama nuestra atención. Ejemplo, estamos en un paradero de transporte
esperando el carro. Y de momento hay un accidente. Nuestro foco atencional cambia inmediatamente y las reguladas son efectuadas voluntariamente, son más lentas y estas dependen del funcionamiento de los campos visuales frontales. En estas reguladas yo soy quien le da la orden al cerebro y manda el impulso para que éste realice la discriminación de en dónde quiere centrar su atención. Buenas noches, mi nombre es Alina Balaguer, les hablaré de los ganglios basales. Los ganglios basales ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares voluntarios, suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Sin embargo, se ha acumulado evidencia de que esta visión es muy limitada, ya que los ganglios basales no solamente tienen una única función motora, sino que también contribuyen a la selección en la percepción y en las respuestas. Con base en las conexiones con otras estructuras cerebrales, los ganglios basales pueden dividirse en un grupo aferente y otro grupo deferente. El núcleo caudado y el putamen, llamados colectivamente el cuerpo estriado, son la parte aferente o receptiva. El estriado recibe una entrada excitadora del núcleo intralaminar del tálamo y se considera que esta parte de los ganglios basales está integrada en la vía tálamo-cortical, no específica. Por lo tanto, el núcleo caudado y el putamen están funcionalmente relacionados con la formación reticular y se considera que regulan la información sensorial que hace un revelo en el tálamo antes de llegar a la corteza, jugando un papel importante en la atención selectiva. Por otro lado, la estructura deferente de los ganglios basales es el globo pálido interno, que envía proyecciones GABAergéticas para comunicarse con la corteza frontal a través de los núcleos motores del tálamo, ventral anterior y ventrolateral. Las vías eferentes se dividen clásicamente en dos: la vía directa y la vía indirecta. En presencia de la dopamina, neurotransmisor aferente fundamental para los ganglios basales, se activa la vía directa y por tanto la corteza está activa, mientras que se apaga la vía indirecta y por tanto la corteza no está inhibida. Los trastornos de los ganglios basales se producen como consecuencias en la neurodegeneración o agresión secundaria de cualquiera de sus estructuras, produciendo un desequilibrio en este complicado círculo. Núcleo pulvinar del tálamo. Se ha sugerido que esta región cerebral ayuda a filtrar información específica para ser procesada más tarde. La información de casi todos los receptores sensoriales hace un relevo en el tálamo, de donde se transmite al resto del cerebro. Por lo tanto, el tálamo es un candidato para jugar un papel muy importante en la atención, porque es un lugar en el cerebro donde la información se modula. El pulvinar suele dividirse a su vez en núcleos oral, medial, lateral e inferior. La corteza del cíngulo. La corteza cingulada o giro cingulado comprende un sector de la corteza cerebral que rodea el cuerpo calloso. Hemos visto cómo el sistema se mantiene alerta, cómo se orienta hacia información que antes no era atendida y cómo filtra las enormes cantidades de información que recibimos. Una vez que el cerebro ha logrado tales procesos, otro proceso útil de la red de atención es integrar toda esta información con la emoción y ayudar a seleccionar una respuesta. La corteza del cíngulo se encarga de esto y es una región que puede ser concebida como una interfase entre las regiones subcorticales y las regiones corticales. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Cristina Agudelo. Hoy les estaré hablando del papel que tiene la corteza cerebral en el proceso de atención. Tenemos las áreas posteriores de la corteza. Esta es importante porque se analiza la información sensorial y se monitorea la estimulación continua. En esta, el sujeto está habituado a la situación, pero no es consciente de esta. Esto quiere decir que la corteza posterior a la cisura central permite un monitoreo del ambiente y esto ayuda a detectar los cambios.
Un ejemplo de esto sería cuando estamos realizando alguna actividad, ya sea laboral o alguna actividad académica, estamos enfocados en el trabajo que estamos haciendo. Pero adicional al fondo tenemos música y al cambiar la canción somos conscientes de que hubo un cambio en eso, entonces ya estamos preparados para esa reacción ante el cambio de la canción. En el sistema activador reticular se forman unas fibras que se hallan desde la corteza frontal medial y orbital hasta el tálamo y el tallo cerebral. Estas fibras forman un sistema que permite a los niveles más elevados de la corteza intervenir en la planeación y la intención. El lóbulo parietal es porque en este se evidencian aspectos espaciales de la atención y la asignación de recursos de la atención a un estímulo en particular o hacia una tarea. Las células se activan con un aumento de la atención dirigida a un objeto visual. Este incremento no puede ser atribuido a acciones motoras porque es independiente de los movimientos oculares hacia el estímulo. Un ejemplo en este caso sería cuando nos estamos mirando al espejo y adicional estamos teniendo una conversación con otra persona. Nuestra atención visual va a estar enfocada en mirarnos al espejo, pero realmente vamos a tener nuestro foco de atención hacia la conversación que estamos sosteniendo con la otra persona. El lóbulo frontal es importante para la selección de las respuestas y programas motores, para el reclutamiento de la atención en servicio de una meta o de un plan, también para el control voluntario de los movimientos oculares y la inhibición de movimientos oculares controlados por los colículos superiores. Existen 3 redes neuronales del sistema atencional que serían la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva. En la red de alerta se va a conformar por la atención sostenida, la vigilancia y la alerta. Y la red de orientación se define como la habilidad para seleccionar información específica de entre múltiples estímulos sensoriales. En la tercera red atencional, que es la ejecutiva, algunos han considerado que es el control ejecutivo de arriba abajo, mientras que hay autores que consideran que esta tiene una tarea de monitoreo de resolución de conflictos, donde se incluye la planeación, la toma de decisiones, la detección del error y regulación de pensamientos y sentimientos.